Hola, es un gusto saludarles desde Orizaba, Veracruz, y les damos la más cordial bienvenida a nuestro episodio número 7 de Divertimento en Casa. En este programa, entre otras cosas, analizaremos la vida de grandes músicos, cómo han y siguen creando su historia de éxito. Así que pónganse todos cómodos en casa y disfruten con nosotros este gran episodio. Para este episodio número 7 tenemos a un gran invitado, violinista y compositor, un personaje que ha consagrado su vida a la educación musical. Démosle la más cordial bienvenida al maestro Ray Moro. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, maestro? Maestro, qué gusto que esté Estamos. con nosotros en este episodio número 7 de Divertimento en Casa. Nos da mucho gusto que nos esté acompañando en este episodio. No, es un placer de veras estar con ustedes. ¿Cómo se encuentra, maestro? ¿Qué tal ha pasado usted este tiempo de encierro? Pues aprovechando mucho, fíjese, escribiendo, componiendo bastante y trabajando con mis alumnos en línea, a pesar de que estamos de vacaciones en la FAM, Facultad de Música de la UNAM. Yo pues he seguido trabajando con ellos y avanzando mucho. Presentamos ahora el concierto de solistas, hicimos los exámenes y ahorita estamos próximos a hacer los exámenes de admisión. Perfecto. Así es que la universidad sigue activa, aunque estemos de vacaciones, mucho estamos trabajando, Claro, con mucho gusto. hay que aprovechar. Bien, maestro. Igual que ustedes Sí. aprovechando el tiempo. Claro, como debe ser. Sí. Maestro, para ir entrando en tema, Sí. me gustaría comenzar con lo siguiente. ¿Cómo se adentra usted a la música? ¿Cómo comienza su educación musical? Qué bueno, es muy buena pregunta porque yo me inicio, yo creo que desde el vientre, Okay. porque mi madre fue mi maestra de solfeo. Después ya más adelantado pasé con mi padre, que fue un gran maestro, un gran pedagogo de veras, con muchísimos alumnos. Entonces, de ahí me inicio. Ya después estudié piano, guitarra con él, estudié con la maestra Fabiola Peláez, con el maestro José Luis Pérez, allá en Orizaba, estudiando piano. Después tuve la suerte de irme a otras partes, pero antes de eso conocí parte de la República, en muchísimas partes, con la Sinfónica de Jalapa, con la Sinfónica Nacional, con la Orquesta Metropolitana, en fin. Comienzo a trabajar desde los 8 años y medio, les platicaba, que una de mis anécdotas es que yo le daba clases a muchos alumnos que iban con mi papá, pero como tenía tantos, me pasaba a algunos alumnos Okay. a sus hijos, sí. Es Entonces, sí, dígame. Desde los 8 años usted daba clases. Sí, porque Ya, me gustaba claro. mucho, le decían solfeo, yo no sé por qué feo, pero a mí me gustaba mucho el solfeo, no sé, pero sí. Lo que pasa es lo mismo con mis alumnos, a muchos que no les gustan las escalas, y a mí me encantan las escalas, soy Claro. al contrario. Entonces sí, desde muy pequeño empecé en la música, tocando guitarra. Otras de mis anécdotas fue que una vez nos contrataron, yo tocando guitarra ya como a los 10 años más o menos, nos invitaron a tocar 20 horas en un lugar de por ahí de Orizaba, a las orillas, 20 horas así. 20 horas. Claro, los dedos casi me sangraban, ¿no? Vaya. Sí, no fueron seguiditas las horas, pero sí fueron como, pues no sé, en la mañana, tarde, noche, como si fueran alimentos, 3 alimentos al día. Y lo peor de esto es que no nos pagaron un solo centavo. ¿Cómo está eso? Sí, lo que pasa es que era un presidente municipal por ahí que pues, sabe que los políticos son muy honrados y esto. Claro. Entonces, no, metimos un abogado para que nos pagaran porque éramos como 4 o 5 elementos, incluyendo a mi padre, pero nunca nos pagaron. Y hasta la fecha seguimos esperando que nos paguen. Sí, Oiga, maestro, fue una- y en esta parte de la niñez, ¿usted realmente quería acercarse a la música? O como usted vivía en un medio musical con sus padres, ellos le decían, tienes que aprender, tienes que tocar, tienes que ir a clase? No, jamás me dijeron eso. Yo solito decidí estar en la música. Sí, con el violín comencé, pero comencé como si fuera violonchelo, porque en la ciudad de Orizaba, pues, en esas épocas era muy difícil encontrar un violín pequeño, un cuarto, un 16avo, 32avo, un medio por lo menos. Entonces estudiaba el violín como si fuera violonchelo.
sí. Wow. Sí, entonces era bien curioso, pero ya que crecí, entonces sí empecé a trabajar con el violín de mi papá, porque a mi papá le gustaba coleccionar violines y a mí también. Y entonces sí ya me dediqué más al instrumento, pero comencé con el piano, di mis recitales ahí en el Teatro Cinema de Orizaba, que era antes, ahora es el Poliforum, no sé cómo se llama. Sí. No, Sí, ahora es el ¿cómo se llama? Metropolitano. Metropolitano, ahí di mis recitales de piano con hasta Fabiola y nuestro Jolupe. Y sí, todo el mundo pensaba que me iba a dedicar al piano, pero en Orizaba, como hasta la fecha, los músicos acostumbraban a tocar mínimo 3, 4 instrumentos. Yo no sé a qué se debía. Entonces yo seguí la tradición esa de trabajar con varios instrumentos. Inclusive había un cello por ahí, también me quedaba muy grande, pero también intentaba. Tenía un armonio mi papá también. Más adelante hasta saxofón estudié también. Pero son bonitos recuerdos, muy, muy, muy bonitos recuerdos. Maestro, de mi bella Orizaba. ¿Y recuerda usted ese primer momento de contacto con la música cuando era niño? O sea... Sí, es que es inolvidable, lo recuerdo por el canto. Mi madre le gustaba mucho cantar, entonces yo no sé, pero me acuerdo mucho desde que tenía, qué sé yo, un año, no sé, año y medio, 2 y medio, no sé, pero me acordaba mucho de sus canciones, de su voz, entonces me quedó muy grabado. A mí me gusta mucho la melodía, a pesar de que toco el contrabajo, bajo eléctrico, pero me gusta mucho la melodía, la armonía, no se diga. Pero Oiga, recuerdo mucho las ¿recuerda canciones. esta canción que nos comenta, la recuerda usted cómo va? Sí, híjole, la tengo aquí. Decía San José del día, la Virgen lavaba, de noche y de día. Y así por el estilo, muchas cancioncitas que me acuerdo, pero muy bien, de que tenía, que sí, ya 2 años, 3, no sé. Sí, me acuerdo mucho de ella. Y desde ahí nació el gusto por la música y hasta ahorita no se me ha quitado el gusto. Qué hermoso acercamiento, de verdad, qué bello acercamiento. Sí, sí, y maestro, más tarde nos comenta usted, ¿no? A los 10 años, tocaba usted la guitarra, tenía... piano. Mucho, sí. Ok, y después, ¿cómo continuó usted su educación de niño? O sea, de niño. Adolescente. Otro curioso. ¿Cómo se va uno acordando de veras? Yo tenía pues también más o menos 10, 11 años, 12, qué sé yo, estaba bien muy chiquito. Entonces me invitaron a tocar en un trío que sonaba muy bien, trío romántico de Orizaba, conocido. Tenía muchas participaciones, pero yo estaba muy pequeño. Entonces, para las fotos, eran blanco y negro, así todas brillosas, me ponían un banquito para que estuviéramos parejos los tres. Entonces ya nos veíamos los tres, nada más que yo con cara de niño y los demás pues ya más grandes que yo, de 24, 25 años. Pero son recuerdos bonitos y me gustaba mucho el requinto, porque no me gustaba copiar los requintos de los Panchos, de los Diamantes, sino a mí me gustaba inventar mis requintos, y dentro de esos requintos hacía yo mis solos. Y la gente me aplaudía, porque tenía mucha agilidad para improvisar así, inventar en el trío. Y eso le gustaba más. Después se deshizo el trío porque pues yo me fui a otras partes, en fin. Pero sí, son bonitos recuerdos también. Ay, qué gusto, maestro. Oiga, llegamos a una sección muy interesante que nos gustaría que prestáramos mucha atención todos nuestros que nos están siguiendo aquí en las redes. Esta sección se llama el anecdotario. Maestro, aquí tendrá usted que contarnos 3 anécdotas diferentes. La número 1 es la experiencia más satisfactoria que ha tenido usted como músico, ya sea desde un inicio que nos cuenta a usted desde la niñez o ya en su vida profesional. Claro. La número dos es alguna decisión crucial o decisión más crucial que haya usted tenido que tomar en este mundo de la música. Y la anécdota número 3 es una pieza especial, la que a usted le traiga muy buenos recuerdos por algún concierto que dio, por alguna persona que alguna vez usted dedicó a alguien esta pieza. Así que, ¿con cuál quiere empezar, maestro? ¿La experiencia satisfactoria, decisión crucial o la pieza especial? A mí me pasó, después de que tuve mi beca aquí en el ayuntamiento, siempre tuve suerte con las becas, siempre. Toda mi vida ha sido de beca. Después de que me dieron mi beca para
para la Ciudad de México, hice mi examen en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Música de la UNAM, que ahora es la FAM. Entonces en las dos escuelas pasé, como era en diferente calendario, entonces fue una decisión difícil para mí. El conservatorio era de lo más famoso en aquel entonces. Ahora ya no tanto porque ha habido muchos problemas políticos, pero fuertes. Entonces decidí irme a la Facultad de Música de la UNAM. Y yo creo que fue una buena determinación. Me perdí algunas becas de Rusia porque en el conservatorio estaba muy ligado a Rusia, pero después pude también viajar por Europa, por todas esas partes del mundo. Pero pienso que fue una buena decisión y tuve la suerte de que de uno de los mejores maestros de la Facultad de Música era el maestro Hermiro Novello. Y les platico de una vez lo del maestro Novello porque es interesante la anécdota. Yo estaba con el maestro Aurelio Fuentes, el director de la Escuela de Música, y buen maestro, hizo su carrera en Europa, principalmente en Inglaterra, en todas esas partes, en Francia. Regresó y quedó como director. Yo estaba muy contento con él también conmigo, inclusive desde ahí salió mi beca para la UNAM, porque siempre tenía buenas calificaciones. Pero yo escuché una vez de pequeño al maestro Novello que vino a tocar aquí a la ciudad de Orizaba. Entonces me gustó muchísimo su temperamento, su talento, su sencillez. No sé, una persona un artista completísimo, ¿sí? Y todo el mundo queríamos estudiar con él, era difícil entrar con él, pues era la eminencia de la facultad. Entonces viene el aniversario de la escuela, se hizo en el restaurante Chapultepec, muy bonito, ahí en Reforma, por donde estaba la Diana Cazadora, y llegaron ahí todos los maestros, el maestro López, que era acompañante del maestro Schering, del maestro Tercero, todos los grandes pianistas, todos los de ahí de la Facultad de Música de la UNAM. Pues. Pero llegó el maestro Novello, era muy famoso porque había tocado de solista de emergente. Se enfermó el solista que venía y le avisan un día antes y este es el reto que se pone a tocar. Entonces subió muchísimo, era el concertino de la Sinfónica Nacional. Entonces cuando llegó a la comida con su violín, todo el mundo aplaudiendo, se puso toda la gente de pie, que pues, de veras era una gran persona. Y entonces, que toque, ya saben. Y él le encantaba eso, nunca decía que no, le gustaba tocar y tocar y tocar. Era veracruzano, por cierto, también. Le gustaba mucho, le gustaba aquí, yo conviví mucho con él, le gustaba mucho venir a Orizaba. Entonces, tocó muchas veces aquí en Orizaba, en Club Moctezuma, en San José, no recuerdo en qué tantas partes. Y mis compañeros que fuimos ahí de invitados, de estudiantes, estábamos ahí. Entonces, que toque el maestro Novello, Y sí, saca su violín, y había un piano muy bonito, de cola, muy bonito. Creo que era hasta blanco el piano. Y el maestro esperando que alguien lo acompañara, ¿sí? Solito, pues, no estar tocando en un evento así, pues, tocar música de Bach y cosas como que, ¿no? Claro. Y entonces que toque, que alguien que lo acompañe, y los demás, los maestros, pues sí lo acompaña, maestro, y la música, ¿cuál música? Pues él no traía música, ¿no? Entonces me dicen mis compañeros, acompáñalo tú. Y pues no me dijeron dos veces, que voy, que me siento al piano, y nos pusimos a tocar, no sé cuántas cosas tocamos ahí. Y desde entonces, al terminar, le digo, maestro, aproveché, Claro. Digo, oiga, maestro, ¿hay posibilidad de que, disculpe, puedo trabajar en su clase? Y cómo no, desde mañana. Y esa fue una experiencia muy bonita. Al día siguiente ya estaba yo en clases con él. Y no, de veras qué bueno que me tocó trabajar con él, sí. Oiga, y esto nos lleva a nuestra siguiente anécdota. ¿Cuál ha sido, maestro, su experiencia más satisfactoria en su vida musical? Claro. Inclusive, son varias, ¿no? Estudiar, por ejemplo, en Argentina con el maestro Lisi, que es alumno, que está activo, es alumno del maestro Yehudi Menuhin, uno de los niños prodigios. Sí, claro. Con él. Estudié en Yakarta con el maestro Adi Dharma, que fue alumno de Heifetz. Esas fueron mis mejores. Y estudié con el maestro Novello. Tuve clases de composición con el maestro Manuel Enríquez, los lo conozcan, Manuel Enríquez también. Y es una de mis satisfacciones, pero la mayor fue cuando tocamos con la Orquesta Sinfónica
de la Facultad de Música el concierto para 2 violines de Bach. Okay. El maestro Novello y yo, e hizo que yo tocara el violín primero, porque él iba a tocar también con el maestro Schering en Europa. Entonces, y las críticas de los periódicos en aquel entonces fueron pero muy, muy buenas. Inclusive decían que tocaban muy similar, que nos movíamos igual, pero pues no sé, todo fue... Pero fue una experiencia muy, muy, muy bonita. El público aplaudió muchísimo. Entonces... Oiga, y la tercera anécdota, ¿cuál es la pieza especial en su vida? Y hay muchísimas de mis autores, pues Tchaikovsky me gusta muchísimo, Brahms, todo, pero hay una que yo le compuse al maestro Novello antes de morir. Yo estaba en Oaxaca con la Sinfónica cuando nos avisaron que había muerto, entonces yo me quedé con mi música que le iba a entregar, regresando iba a entregarle la música para que la tocara. A él le gustaba mucho la música gitana, le gustaba. Platico todo eso porque éramos vecinos. Él me invitaba a cenar, entonces lo vivíamos casi diario. Le gustaba mucho la música gitana, entonces dije, le voy a componer algo. Se lo compuse, pero ya no se lo pude entregar, ¿sí? Entonces se llama Fantasía a Hermilo Novello. Esta música me la van a tocar la Orquesta Sinfónica Iberoamericana. Si quieren, después le paso todas las partes de orquesta. Claro. Para que la toquen, ¿sí? Maravilloso. Porque hay música orizabeña, veracruzana también, por él, que era veracruzano. Maravilloso, maestro. Sí. Ok, pues podemos pasar al siguiente punto. ¿Cómo entra usted a la preparación profesional como músico? Pues yo creo que desde estudiante tenía una beca y aparte teníamos, como era yo el concertino de la orquesta, de la sinfónica, me daba un dinero extra la UNAM. Entonces yo pienso que desde ahí comenzó ya mi vida profesional, ¿sí? Ya después entré a otras orquestas, a la Orquesta Sinfónica Nacional Obrera también, que ya no existe. Estuve también en la Orquesta Metropolitana, que éramos puros integrantes de la Sinfónica Nacional, los más jóvenes, que le decían la Orquesta Gerber porque eran los más jóvenes. Sí, que nos dirigía el maestro Saloma. Inclusive una vez, no sé qué pasó, tuvimos un concierto y el maestro Saloma no pudo llegar, no sé qué problemas tuvo. Y pues también lo mismo, dijeron, alguien que dirija, y pues dijeron, pues Raimundo, que toca varios instrumentos, y pues tuvo que dirigir ahí en el mero concierto y salió bien. Entonces, sí, y desde ahí comencé, después vinieron algunas giras, entré a la Sinfónica Nacional, pero llegó el maestro Lisi precisamente y me invitó a que hiciera la audición para la Camerata Bariloche de Roma. Entonces fui al Hotel del Prado, ahí se hacían las audiciones, ahí estábamos todos los violinistas, pero tuve la suerte de que me escogieran para estudiar en Bariloche, Argentina, un lugar preciosísimo. Ahí conocí a muchos estudiantes brasileños, peruanos, uruguayos y argentinos, muy buenas personas. No sé, vivíamos muy bien, comíamos 5 veces al día, yo no sé por qué comen tanto. No, sí, de veras, muchos asados y vivíamos a la orilla del lago, los búngalos, hacíamos las tardeadas, ¿no?, en la noche, porque tenía como playa a la orilla del lago. Y me acuerdo mucho porque me pedían mucho las mañanitas. Todos los uruguayos, colombianos, todos me pedían, oye, las mañanitas. Pero yo aprovechaba para aprender, por ejemplo, la samba argentina, la samba brasileña, las chacareras, carnavalitos. Ellos me enseñaban en la guitarra y yo les enseñaba las mañanitas. Entonces fue un intercambio muy, muy bonito. El cocinero era muy amigo, me prestaba su caballo para andar, porque era muy grande, los búngalos, y tenía mucho terreno, y las montañas así con nieve, mucho alpinismo. Increíble. Muy bonito. Y esa fue mi vida. Y maestro, y usted cuando ingresa a la universidad para estudiar música, ¿cómo es ese proceso? Pues hacer los exámenes, que no son nada sencillos, hasta la fecha siguen siendo muy rigurosos los exámenes, pero tuve la suerte de pasar los exámenes y me da gusto porque hice el examen del conservatorio entonces pasé los 2 exámenes. Creo que iba yo bien preparado, me preparé bien. Entonces, porque tuve la suerte de que también fui a Jalapa
fui a Jalapa y el maestro Luis Jiménez Caballero, que fue director de la Sinfónica de Jalapa, también violinista, no sé, yo creo que iba yo con mi mamá, le caí bien y me dio una beca para estudiar con él, para estudiar con una fagotista y por otras gentes. Entonces, inclusive me fui de gira por, creo que eran 2 meses, por todo el sur, del sureste, Pánuco, Tuxpan, Monclova, Matamoros, todo eso. Y pues esa fue también una de mis experiencias. Sí. Ya después fue hubo otra oportunidad de ir al extranjero, pero esta vez al oriente. Entonces, pues también voy. Allá fue donde más años estuve más de 4 años allá, viviendo, trabajando, estudiando, conociendo a muchísima gente, compartiendo con muchos músicos filipinos que son de lo mejor que hay por allá. Estudié con el maestro Reinal, la chica, orquestación. Me revalidaron mis estudios en la Unión de Músicos de Singapur. En fin, andaba yo por todas partes ahí. Oiga, maestro, ahorita nos gustaría que nos terminara usted de contar esa experiencia que nos está diciendo de haber estudiado y trabajado en el Oriente, pero antes nos gustaría preguntarle, en su tiempo de estudiante, todos pasamos buenas y malas experiencias. ¿Cuál fue su mejor experiencia como estudiante? Sí, pues fueron muchísimas. Sobre todo Sí, con mis compañeros, sobre todo cuando el Día de las Madres, aunque mi madre ya había muerto, el Día de las Madres era una cosa increíble, porque íbamos, inclusive hasta piano llevábamos a las serenatas, pero no teclados, sino piano grande, íbamos a las serenatas a darle a todas las madrecitas. Pero antes de eso nos íbamos a Chapultepec o a San Ángel, donde habían puesto de flores. Okay. Les tocábamos una pieza, 2 piezas, y nos regalaban muchas flores para llevárselas a las madres. Esa era muy, muy bonita. Íbamos con nuestro pianote. Escogíamos el más pequeño. ¿Sí? Y esas fueron de las mejores experiencias. Y me decías de la mala experiencia. ¿Y la mala? La mala esa también fue tremenda. Porque en el 68, en la escuela de música se inició el movimiento realmente, porque el presidente de nosotros, el presidente de la mesa directiva, estaba muy ligado a eso, era de los más fuertes del movimiento del 68. Entonces estábamos una vez cuidando la escuela, pero llegaron los gorilas. Los gorilas eran los malos, ¿no? Los que cuidaban al rector y todo eso. Entonces nos escondió el conserje, nos llevó hasta la parte más alta. Había una parte muy alta y quedaba, no sé, al precipicio realmente. Entonces a mí me dio mucho miedo y ya estaba yo a punto de lanzarme cuando mis compañeros me detienen. También estaban así temblando porque pues, llevaban armas y todo, ¿no? La verdad es que eso no se sabe, pero una represalia tremenda. Entonces me detuvieron, pero yo ya estaba a punto de lanzarme casi. Sí, y esa fue una de mis que no se me olvida también porque era tremendo. Wow. Estuvo muy fuerte esa experiencia.